Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Brisa Colibrí y les doy la bienvenida a mi cocina. El día de hoy vamos a preparar un pozole de cabeza. Muchas personas aquí en México dicen que el mejor pozole es el que se hace con cabeza de puerco. Y por eso tenía que tenerlo aquí en el canal. Así es que, si es que quieren saber cómo se prepara, yo los invito a que se queden conmigo y manos a las cazuelas. Bueno, para preparar este pozole vamos a necesitar una cabeza de puerco completa. La que yo tengo pesa 3 kilos 800 gramos. La carnicería donde la compré la vende así, las orejas y la trompa por separado y ya cocidas. Por eso en mi caso voy a agregarlas ya hasta el final. Pero si ustedes la consiguen con todo y piel, pues hay que poner a cocinar todo junto desde el principio. Necesitamos que el caldo tenga mucho sabor. Entonces cocinamos la carne con una cebolla completa, una cabeza de ajos y un ramillete de tomillo, orégano y mejorana. Y bueno, por supuesto que también sal. Voy a dejarles aquí la lista de ingredientes. En una olla grande, yo estoy usando la de los tamales, calentamos agua para acelerar el proceso. Introducimos la cabeza con cuidado. Si hace falta, vertemos más agua caliente hasta cubrir bien y llevamos al fuego. Una vez que empiece a hervir, retiramos la espuma que se formó. Esto es importante para que nuestro caldo quede limpio. A continuación, agregamos la cebolla, la cabeza de ajo, el ramillete de hierbas de olor y la sal que ustedes consideren necesaria. Si hace falta, después podremos poner más. Cuando suelte el hervor nuevamente, bajamos el fuego, tapamos y dejamos cocinar alrededor de 3 horas, aunque a partir de la segunda hora hay que estar revisando. Ahora vamos a mover nuestra atención hacia el maíz. Yo aquí tengo mi nixtamal. Lo que hice fue poner a remojar mi maíz por 12 horas y luego lo cocí con cal hasta que se empezó a desprender la pielecita que tiene. Esto ya se los he mostrado en otros videos. Se pone a cocer y en el momento en el que tomamos un maíz y lo frotamos y vemos que la pielecita se desprende fácilmente, entonces ya está listo. Yo tanteo una cucharada de nixtacal. El nixtacal es una cal especial para la nixtamalización por cada medio kilo de maíz. Y como esta vez usé 1 kilo de maíz, entonces agregué 2 cucharadas de nixtacal. Cuando ya estuvo listo, lo dejé reposando toda la noche. Y ahora voy a lavarlo. Ya nixtamalizado dobla su peso. Seco era 1 kilo y ahora son 2 kilos. De modo que si ustedes lo compran ya precocido, ya sea en lata o al vacío, van a necesitar 2 kilos. Obviamente el sabor del maíz recién nixtamalizado es mejor, pero la realidad es que no siempre se puede, sobre todo las personas que no viven en México, así que hay opciones en el mercado. Bueno, tanto si lo nixtamalizaron como si lo compraron envasado, hay que enjuagar hasta que el agua salga limpia y transparente. Ya lo compré descabezado, pero de todas formas lo reviso por si faltó uno que otro. A continuación, voy a darles 3 opciones para terminar de cocerlo. 1. Que lo agreguen a donde se está cociendo la cabeza para que prácticamente se cuezan juntos. 2. Ya que esté cocida la cabeza, la retiran, cuelan el caldo y cuezan ahí los granos. Esta es mi forma favorita. Sin embargo, hoy lo haré con la tercera opción, que es cocerlo simplemente en agua, aparte. Y esto es para ganar tiempo. Con la opción 2 me tardaría mucho y se me acabarían las horas óptimas de luz para grabar. Muchas personas lo hacen con la primera opción, o sea, cociendo la cabeza y los granos juntos, pero yo solo lo hago así cuando es pura carne. Cuando es cabeza no, porque a veces suelta huesitos que se pueden revolver con el maíz y llega a parar en el plato. Y bueno, una vez más, nos encontramos con una receta que tiene diferentes caminos. Entonces, bueno,
Aquí tengo el agua calientita y pues hay que ponerlo a cocer. Recuerden, esto se hace tanto si lo nixtamalizaron ustedes como si lo compraron en bolsita o en lata. Ese maíz solo está precocido. El tiempo de cocción es muy variable, dependiendo del tipo de maíz o de qué tan precocido esté. Más adelante voy a decirles cuánto tardó el mío. La cabeza sigue cocinándose y mientras tanto podemos aprovechar para preparar las verduras con las que acompañaremos el pozole. Yo digo que los mexicanos estamos divididos entre los que nos comemos el pozole con lechuga o con repollo. En mi familia somos partidarios de la segunda opción. Platíquenme ustedes de qué bando son, ¿les gusta con lechuga o con repollo? Y por supuesto los rabanitos y la cebolla no pueden faltar. Voy a llevar a desinfectar esto y después de un rato a revisar la carne. Amigos, ya pasaron 3 horas, la carne ya está bien suavecita y en unos 15 minutos la voy a sacar. Solo quería mostrarles que en este momento agregaré las orejas y la trompa que, como les había dicho, ya están cocidas, pero quiero que terminen de soltar su sabor en el caldo. Pues bien, ya tenemos aquí la cabeza. Lo que sigue es muy simple. Tenemos que retirar la carne del hueso. Será muy fácil porque ya cocida es muy suavecita. Como está aún caliente, nos podremos ayudar con 2 tenedores y ya después podemos seguir con las manos. Si ustedes quieren, pueden tomar solo la carnita y apartar lo demás. La lengua suele ser muy apreciada. La pueden cortar en rebanadas, cuadritos o más finito, dependiendo del gusto de su familia. En el caso de las orejas o la trompa, me gusta dejarlas en trozos grandes para que fácilmente se pueda elegir si tomar o no, ya que hay personas a las que no les apetece. Y bueno, miren, aquí tengo mi maíz, floreó bien bonito y tardó casi 2 horas. Y ahora sí, vamos a terminar con este pozole. Juntamos el maíz, la carne y agregamos el caldo donde se coció la carne, pasando por un colador. Ahora vamos a llevar de nuevo al fuego y agregamos una cucharada de orégano seco. Dejamos hervir un ratito y ya tendremos un pozole blanco de cabeza delicioso. Pero bueno, si ustedes son como yo, que nos gusta más el pozole rojo, entonces quédense un ratito más, que vamos rapidito a preparar el chile. Aquí tengo chile guajillo de árbol y ajos, que voy a poner a cocer por unos 5 u 8 minutos. Pasado el tiempo, licuamos con un poco de agua. El chile de árbol es al gusto porque depende de qué tan picoso lo quieran. Ahora llevamos el chile a la olla pasando antes por un colador. Mezclamos, rectificamos de sal, dejamos que hierva un ratito y listo. Ya tenemos nuestro pozole rojo de cabeza que comeremos con cebolla, lechuga o repollo, limón si es que así lo quieren y un poquito más de orégano. Provecho amigos para cuando lo tengan en su mesa. Les agradezco muchísimo por estar conmigo una vez más. Si les gusta mi contenido, los invito a que me sigan, a que se suscriban y que me sigan también en mis otras redes sociales donde me encuentran también como Brisa Colibrí. Espero que tengan un día muy bonito, que coman muy rico, que se apapachen y nos vemos para la próxima para seguir conociendo México desde sus recetas. Adiós.